Y entonces se sorprenden mucho de que una mujer construya un mundo así y de que alguien no así como raquítico al borde de la muerte o como muerto, a veces como que se imaginan que los editores se comunican con los escritores a través de una ouija. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todas, todes y todos. Bienvenidos a la serie Field de Femnormal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y en esta entrevista nos sentamos a platicar con Erika Cepeda, que la verdad ya le traíamos ganas, porque pues nos encanta echar el chisme con ella, como verán. Es muy buena. Les platico un poco de su trayectoria. Erika Cepeda nació en Guadalajara en 1982. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas y licenciatura en Educación de la UDG. En 2004 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada de Lima con el libro Historias Galliniles, que se publicó en la editorial Patria en 2006. En 2009 ganó mención honorífica en el Premio Barco de Vapor de la editorial SM con el libro Una zarigüeya en mi mochila. En 2013 obtuvo la beca de jóvenes creadores otorgado por Fonca en la categoría de novela. 2016 ganó el premio Barco de Vapor, ahora sí lo ganó, con el libro Instrucciones para convertirse en pirata, publicado por SM ese mismo año. Y el Premio Nacional de Cuento Corto Julio Torri con el libro 63 señoritas condenadas a la desolación, que se publicó con Tierra Adentro. En 2017 publicó el cuento para niños La prohibición de las lombrices, se lo publicó el INE, y su primer libro de teatro para niños, Ánimas que ya amanezca, de la editorial Panamericana. En ese mismo año participó en la antología Cuentistas de Tierra Adentro 2007-2017. Durante 2018 publicó Corre y se va corriendo, Lotería con Planeta Lector, y La habitación blanca con Paraíso Perdido. 2019 participó en la antología Ruta 80 con el cuento La chica de Pus, que se publicó con Selector. En 2021 publicó su primera novela para jóvenes, Sendero de los Conejos Azules, que también se publicó en Planeta Lector. En 2022 publicó el libro 8 monstruos en el sótano con S&M, y en 2023 publicó los libros Sándwich para una pesadilla, de la editorial Edelvives, y Nocturno del Viento, de la editorial Arboreto. Pero lo más importante es que también vende tamales. Así es, y para entender el chiste van a tener que escuchar la entrevista, que la verdad está muy buena. Siempre nos encanta platicar con Erika, es muy honesta y su trayectoria, pues la verdad la admiramos en este podcast. Y entonces ya no les damos más rollo, los dejamos con esta entrevista que la verdad disfrutamos muchísimo grabando, como siempre que platicamos no solo con Erika, con todas las autoras que nos aceptan la invitación a venir a platicar a Femnormal. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos hoy. Pues a ustedes, muchas gracias, chicas, por la invitación. Nerviosa, creo que es mi primer podcast, no sé cómo comportarme, entonces espero funcionar correctamente. No puedo creer que sea tu primer podcast, es como un honor para nosotros. Es que es el primero, sí. Entonces aquí voy a aprender las lecciones, aquí voy a aprender todo. Y al rato ya mi propio podcast, ¿eh? No, pues sí, qué chido. Sí, perfecto, sí, nosotras fans totales, tú hazlo y nosotras gracias, felices. Pues vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Por qué escribes, Erika? ¿O qué fue lo que te hizo decidir emprender y contar tus historias? Ay, qué difícil pregunta, y es una pregunta que siempre sale en las sesiones, las presentaciones del libro, en especial los niños, pues ya saben, yo escribo para niños y es una pregunta que siempre me hacen y me complica mucho la vida. Siempre uso como la respuesta pues sencilla también para no complicar la vida, de pues todo empezó porque yo soy lectora y me gustan las historias, y que también tiene razón, eso tiene una gran verdad, si no, no escribiría. Pero también lo veo como, primero como una salida a un montón de situaciones como terapéutico y así, ¿no? Pero también como un llamado en que uno no está como libre de decidir. Siento a veces que como que yo no tomé la decisión de convertirme en escritora. Sí, suena muy cursi, muy ridículo, pero es así. Seguro muchos escritores sienten lo mismo.
porque también es una profesión pues complicada, con un montón de altibajos, como en un momento estás muy bien, muy chido y todo, y al rato no sabes, estás absolutamente perdida, así que me siento seguida así, ¿no? Perdida. Entonces, siento como que yo no tanto lo elegí, pero al mismo tiempo, al momento en que estoy en la computadora terminando en especial una historia, me siento como muy libre, como pocas veces en otras situaciones de la vida me siento. Entonces, no sé, es como muchas respuestas a eso. Primero, porque me gustan mucho las historias. Yo siempre les digo a cuando visito escuelas con primarias, así, es que yo soy muy chismosa, niños. Y los niños, sí, yo también soy chismoso, puedo ser escritor. Y a mí me gusta terminar una historia en mi cabeza que en la vida real vi allá afuera, que una señora se cayó en la calle y no supe qué le pasó después. Pues no importa, yo escribo la historia de qué le pasó a la señora después de la caída. Entonces, esa es como la primera respuesta. La segunda, este rollo de que para mí es absolutamente terapéutico y una forma de decir las cosas que siento y pienso. No así mi ideología, que no suelo insertarla, al menos conscientemente no va para ahí, pero sí lo que siento sobre el mundo lo imprimo mucho. Y la tercera es pues que es un llamado, es algo como que uno no tiene opción y ahí está uno haciendo libros a veces buenos, a veces malos, a veces mucho más malos, pero ahí está uno empecinada haciéndolos, tercamente haciéndolos. Entonces son como tres respuestas que se combinan para esta pregunta tan difícil, creo yo. Sí, se me hace muy lindo que digas este asunto del chisme, ¿no? Porque el chisme es nuestro género literario favorito. Pero además, creo que una de estas cosas que es muy útil para los escritores es, como tú dices, ver estas historias que ocurren afuera, es la observación y luego jugar con las posibilidades, ¿no? El que habría pasado si o cómo completo yo esta historia que vi por ahí que me causó curiosidad. Y otra pregunta que me gustaría hacerte, porque es, bueno, no solo escribes para niños, escribir para niños es una faceta que se me hace maravillosa, pero también tienes todo este espectro en el que escribes microficción y también escribes cuentos para adultos y tienes varias novelas infantiles, juveniles. Entonces, ¿cómo es para ti el proceso creativo entre cada género y también para cada público? ¿Cómo cambia, cómo trabajas esas historias? Pues yo me concibo, yo me veo a mí misma, a mi mente así cuando cierro los ojitos en la noche, ¿es cierto? Yo soy escritora de literatura infantil y me siento muy, muy orgullosa de eso. Y lo demás, cuando escribo cosas diferentes, siento como que perdí la brújula, de verdad me siento como agobiada de qué estoy haciendo en estos lares, por Dios. No porque sea malo escribir cosas no infantiles, y también yo consumo mucho, leo mucho literatura no infantil, claro, y admiro a muchos autores y autoras no infantiles, pero no me veo yo en ese rubro, sino que como en esta misma respuesta del llamado que les decía hace un rato, es lo mismo. Cuando siento el llamado de una historia, cuando siento la necesidad de sentarme a escribir algo, a veces he descubierto que no es infantil, muy a mi pesar, muy sorprendentemente, pero me he ido, o sea, aprendí la lección hace mucho tiempo con el de 63 señoritas condenadas a la desolación. Momento para autopromoción, chicas. Y lo aprendí la lección que uno escribe lo que viene, lo que te toca, lo que necesitas, lo que tu mente o tu corazón o tu alma necesita decirlo. En mi caso, la mayoría de las veces necesito escribir infantil, no sé por qué razón, pero hay ocasiones en que necesito sentarme a escribir algo juvenil o algo para grandes. No hay una preparación diferente para cada libro, no hay como que cambios en donde escribo, cosas así, ¿no? Tal vez un poco en lo que consumo de historias, que eso sí me gusta como tener controlado qué clase de historias consumo en ciertos procesos de proyectos, pero ya cuando estoy bien metida en el proyecto es cuando manipulo un poco eso, no sé, estoy haciendo algo de monstruos ahora mismo y pues estoy consumiendo cosas de monstruos, ¿no? Que ya llevo rato escribiendo cosas de monstruos. De libro a libro es más bien como la necesidad de, bueno, ahora necesito escribir esta historia sobre unas señoritas, un montón de señoritas que les pasan un montón de cosas horribles y vamos, aunque en ese proceso fue muy doloroso con ese libro en especial,
Al siguiente libro que escribí fue de un pirata, o casi paralelo a ese libro de las señoritas, escribí sobre un pirata que le escribe una carta a su hijo, que está en primaria, y que de pronto eso desata una locura en la primaria pública, porque todo el mundo se quiere hacer pirata en la escuela. Es como lo que voy saltando, lo que voy necesitando, según mi, pues, no sé, mi historia de vida, según la situación mental, salud mental que esté pasando, pero no hay un cambio así significativo que haga de libro en libro. Simplemente voy por la vida como un barco allí, tomando, brincando, de barco en barco. Qué cursi es, no, muchachos. Tu promoción Erika, 63 señoritas, es uno de mis libros favoritos, la verdad. Me costó conseguirlo porque tuvo una edición con la SEP, me parece, o algo del gobierno, se agotó y fue así años y le conseguiste la reedición con la de Nuevo León, ¿no? Universidad Autónoma de Nuevo León, sí. Sí, que la verdad el catálogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León está muy fregón, así que acérquense a comprarles libros y compren 63 señoritas destinadas a la desolación. Gracias por la promoción, gracias. Me sorprende mucho que hayas escrito en paralelo uno después del otro, y mencionaste este del pirata, que es completamente diferente. Entonces te quería preguntar, como para seguir en esto, sobre tus temas y sobre si hay algún tema que se te hace como muy difícil o no estarías dispuesta a tocar, o eres de las que dicen, no, todos. Sí tengo un tema tabú, uno solamente para niños o para grandes, y es algo como personal, que no escribo sobre maltrato animal. No tengo corazón, no puedo, perdón. Y me reclaman, oye, pero si escribiste sobre las señoritas, que es horrible. Y digo, pero eso es ficción, eso no existe. O sea, como que mi mente no capta que eso, si escribo de maltrato animal, no es ficción. No sé, como que va a ser cortocircuito. Pero de ahí fuera de eso, pues, siento que podría escribir, no que lo hiciera bien, claro que no, sino de cualquier cosa. Creo que no hay temas tabú para mí en absoluto. Simplemente lo que voy necesitando, pues vamos, ¿no? Y escribo, creo que en especial jalo mucho hacia lo negativo, porque aunque tú dices, Merce, que son libros muy diferentes, las señoritas e instrucciones, pues son libros de mucha soledad, de mucha desolación, soledad de la infancia y soledad en el mundo de los adultos, y esa es como mi postura en la vida, que realmente hay solamente como brevísimos momentos de felicidad tal vez, pero que en general estamos muy solos en cualquier momento de la vida. Entonces, más bien jalo para cosas muy tristes. De hecho, en ese libro de instrucciones es el único libro en el que me han reclamado que los lectores han llorado y me han reclamado el final. Bueno, no sabes, ¿no? Que cómo es posible, que ese final, bueno, no voy a decir qué pasa, pero es un libro para niños en que me reclaman que han llorado, a diferencia de las señoritas, que bueno, ya la leíste, que es terrible, desolador, hay asesinatos, violaciones, hay de todo, que en ese no he tenido tantos reclamos, digamos. Pero yo creo que yo jalo en general hacia la tristeza, la desolación, la angustia, eh, la soledad de la infancia, jalo mucho en eso, la ausencia de seres queridos en todos los momentos de nuestra vida, hacia allá jalo mucho. Y parece sí que son libros muy diferentes, pero soy yo contando la misma historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como que ya me descubrí que nomás estoy haciendo, dándole vuelta a la misma historia, a ver cuánto me dura el engaño, y con eso de que tengo síndrome de la impostora. No, es que además se me hace muy interesante porque ahora que decías de la soledad y la desolación, que a lo mejor es dicen el enano de Rosa Montero, ¿no? Porque siempre en sus libros o hay alguien muy bajito o hay un enano, y en el taller con Ceci Magaña decíamos que siempre todos los escritores tenemos nuestro enano, ¿no? Que ese tema o ese símbolo que sale una y otra vez en nuestros trabajos, que a veces ni cuenta nos damos, pero está ahí. Y me gustaría también que nos contaras de Sendero de los Conejos Azules, porque además también ahí es como más ciencia ficción y creo que es un poquito más juvenil como para niños mayores que el de las instrucciones, pero creo que también va sobre ese mismo tema. ¿Y cómo fue que, o sea, en qué momento o qué es lo que hace que tú digas, bueno, quiero experimentar ahora con ciencia ficción o con otros géneros?
Pues nada, El Capricho, creo que es eso, todos mis libros es una serie larguísima de caprichos nada más. Y me gusta la ciencia ficción, consumo ciencia ficción, juego Xbox con ciencia ficción. Justo acabo de visitar una escuela y leyeron mi libro en la secundaria y acabamos hablando de videojuegos y estaban las maestras de ¿qué está pasando aquí? No, fue fabuloso tener esa conversación. Y ese libro del sendero es un capricho, un enorme capricho. Ahora lo veo como de estos, ahora ustedes ya dime cómo se llaman los fanfiction, que son los textos que escribimos los fans sobre ciertos textos, como de qué pasaría si en Harry Potter Hermione no se hubiera enamorado de Ron, que a mí me parece medio forzado, pero es otro tema, en el hubiera, ¿no? Entonces hay un montón de blogs en internet con esas historias del hubiera, ¿no? Yo siento que El Sendero, el que escribí mi libro, es un poco así, porque es muy parecido a muchas historias mucho mejores, pero simplemente tiene un maldito capricho de escribir una historia en donde una persona joven viviera en ese mundo posapocalíptico de la distopía y que a diferencia de la moda de la literatura juvenil en este rubro de la ciencia ficción, que ya hay casi un manual de, en especial es una joven en donde parece que es muy simple, no es especial y de pronto le salen habilidades increíbles, primero, ¿no? Segundo, ahí tiene dos amores y tiene que elegir, va. Y tercero, acaba con el sistema totalitario de, a veces en un giro increíble de suerte, no. Bien, el manualito de escribir ciencia ficción para jóvenes y un final esperanzador en que alguien joven tumba el sistema totalitario, ¿no? Manualito, piensen en muchísimos libros de ciencia ficción que existen y de películas de ciencia ficción que existen tal cual. Y a mí me molesta mucho eso porque no toman en serio al consumidor joven, al lector joven, al espectador joven y les venden la misma historia una otra vez, ¿no? Y yo dije, de veras vamos a poner a alguien joven enfrentándose a ese mundo a ver cómo lo enfrentaría. Puse a Andrés, a un chico de 17 años, enfrentándose a un mundo horrible, a un mundo donde ya no existe la familia, en donde ya no existen los animales ni las plantas, que parece que vamos corriendo hacia ese mundo, en un mundo en donde está lleno de deudas, en donde el aire está contaminado, en donde está prohibido hacer un montón de cosas, incluyendo creer en alguna religión o contar una historia porque está muy cerca de una religión. Y dije, vamos a ver qué pasa. Como yo siempre lo veo como un caldero de bruja esto, ¿no? De vamos a ponerle ahora una pizca de ciencia ficción y ahora una pizca de fantasía con Alicia en el País de las Maravillas y vamos a ver qué sale. Y salió este libro de Sendero, ¿no? Es una absoluta, pues, capricho mío de que soy fan de las historias de ficción y quería experimentar con una historia que no fuera tan positiva, una historia dirigida a la juventud, pero que no tuviera este rollo esperanzador, que a veces es hasta como cartonado, que no tiene ni sentido dentro de la historia. Yo quise hacer una historia un poco más orgánica, no sé si lo logré. De veras es un mundo que me encanta, o sea, vuelvo a ese libro y me encantaría como no hacer una segunda parte, sino hacer como este rollo del universo extendido como de cuentos o no sé, alguna cosa así. Ya no he vuelto, pero es porque simplemente soy muy fan de la ciencia ficción, a diferencia que no soy fan del realismo, por ejemplo. Me cuesta mucho, casi no escribo realismo, de pronto cuando se me topa algo de realismo, lo mezclo con otra cosa porque yo no puedo escribir así simplemente realismo porque siento que estoy haciendo un capítulo de no sé, lo que callamos las mujeres, algo así, o sea, no, por ahí no va para mí, no me gusta. Pero es un poco eso, como un enorme capricho de mío de ciencia ficción y se me hizo, ahí está el libro, bueno, malo, con todo, pero ahí está el libro y ahí la niña caprichosa, ¿qué tal, Me gusta esta respuesta. O sea, me gusta cuando admitimos, porque igual aquí somos fans y nerds y matadas y todo, cuando decimos, pues es que esto es lo que me gusta y esto es lo que me gustaría consumir, ¿no? O sea, sí, también está chido, o sea, todo este rollo de que sí tiene una razón de ser y todo lo que quieras, pero simplemente decir, yo quiero escribir de este género sobre este mundo y así, o sea, se me hace
se me hace más, un poquito más valioso porque pues somos más honestos, ¿verdad? Y también quitamos este mito de que como que no es para todos. No sé si te has topado con gente que pues no sé si por ser mujer o porque es para un público más joven, o sea, como que te quiera despreciar el trabajo porque es un género especulativo, porque no es tan serio. Con los lectores juveniles, no he sentido como eso de, ay, porque ellos son muy abiertos a leer ciencia ficción y fantasía y no pasa nada. Más bien, lo que sí he sentido, y me lo han dicho en las presentaciones, es que esperan que llegue primero, bueno, un señor viejísimo, ¿no? Con bastón y barba y todo. Y bueno, tampoco soy una jovencita, pero llego yo y empiezo a hablar de que, no sé, que cuando estaba construyendo, terminando el libro, justo salió el videojuego el Cyberpunk 2077, y que vi las ilustraciones y dije, Dios, ese es mi mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo se cruzaron los mundos? Y justo cuando salió mi libro, salió también Cyberpunk, nadie le copió a nadie, ya es un mundo construido hace muchos años, y entonces se sorprenden mucho de que una mujer construya un mundo así, y de que alguien no así como raquítico al borde de la muerte o como muerto, a veces como que se imagina que los editores se comunican con los escritores a través de una ouija, yo no sé, sí les sorprende mucho, ¿no? Y que pues una persona que escribe libros además consuma cosas como series de televisión o películas o anime o lo que sea, ¿no? Esto sí sorprende, en especial con jóvenes lo he sentido, no porque sea malo, sino más bien como extraño en su mundo, cómo les construyen en la escuela la imagen del escritor o de la escritora, ¿no? Alguien así antiquísimo, así con una capa de polvo, no sé, como que tiene que ver con el mito, ¿no? Más bien he sentido eso con los jóvenes, que los jóvenes no tienen problema en que escriba ciencia ficción, más bien a lo mejor son los adultos, ¿no? Que siempre el lector adulto espera que uno tenga una postura ideológica de cierta problemática social, bla, bla. Perdón, pero si hay un tipo de libro en el mundo, la ciencia ficción son los que presentan una postura ideológica ante el mundo, o sea, también cubierto con un montón de cosas locas como sistemas totalitarios o naves espaciales o lo que sea. Perdón, pero la ciencia ficción es quien de veras postula cuestiones ideológicas. Más bien es con los adultos quienes quieren como una historia en donde yo levante la mano en contra de X o Y situación, y si no lo hago literalmente es que estoy perdida, ¿no? Ahí sí he sentido con los lectores adultos un poco ese juzgar, pero como mi lector meta es joven y niño, pues sorry, ¿no? Lo siento, qué mala soy. No, pero además creo que estás tocando un tema muy importante, no solo por lo de las posturas, sino también porque de repente desde la visión adulta como que se menosprecia mucho la inteligencia de las infancias y las adolescencias, ¿no? Es como si no pudieras tocar ningún tema complicado con ellos porque hay que mantenerlos protegidos del mundo o alguna idea extraña, cuando en realidad, sabiéndolo hacer, se puede tocar cualquier tema duro con ellos. Y además es deseable, ¿no? Que en la ficción tengan estas instancias de, ay, bueno, ¿qué pasa si el papá se va, por ejemplo, y nunca lo vuelves a ver, ¿no? Que además en México desgraciadamente ocurre mucho, o sea, En la cada mayoría de los esquina traes hogares, historias, sí. sí, sí, muchos hogares son de jefas de familia porque el papá, ¡puf!, desapareció, ¿no? O nunca estuvo ahí, para empezar. Entonces, también, ¿cómo es tu contacto con los niños cuando tocas estos temas que, como dices, ay, bueno, te reclamaron porque en el instrucciones los hiciste llorar mucho, pero cómo es tocar con ellos estos temas, ¿no? Con esta sensibilidad y este respeto a su inteligencia de personas? Con los niños, con los lectores infantiles, tampoco hay que idealizarlos, ¿no? Que también mucha gente lo hace, pero creo que es como más natural que tú lleves una historia. Mira, esta es mi historia, es sobre la ausencia de un padre, es la mamá, el hijo, la hermana, punto. Esta es mi historia. No tienes que dar explicaciones, no tienes que hacer definiciones, no tienes nada. Eso es como de entrada la diferencia al lector adulto, ¿no? Yo pienso, tengo una teoría que los escritores de literatura infantil nos pasamos la vida con ideas complicadas para los lectores adultos,
que son el primer filtro para la infancia, y que entonces nos pasamos la vida construyendo como una cajita, como envolver nuestra historia para que pueda pasar los filtros de los adultos, pero a la hora de que llegue el lector infantil, se abre la cajita, ¿no? Yo digo, aquí metí un buen gol porque mira, metí una historia sobre padres ausentes, sobre familias no tradicionales, sobre soledad en la infancia, sobre tristeza en la infancia, sobre historias que no pretendía adoctrinar en absoluto, que no hay una final con una moraleja. Entonces, para mí es un enorme éxito hacer eso en mis libros. Con la infancia no hay problema. O sea, la infancia simplemente esta es mi historia, este es un niño, no está su papá, no sabemos dónde está y seguimos con la historia. Va. Ok, ¿y qué pasa con el niño? Preguntan los del salón. Pues pasa esto y esto y esto. Y en cambio, cuando son lectores adultos, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el papá no lo denunciaron al DIF? O sea, espérenme, pero ese no es mi chamba, ¿no? Es un tema bien complicado porque los libros para niños son leídos por todo mundo, aunque diga para niños, son leídos por todo mundo. Repito, mi teoría es es que los escritores de literatura infantil nos pasamos la vida disfrazando nuestros libros para que pasen los filtros adecuados de las buenas conciencias, y de vez en cuando metemos una que otro éxito, no éxito editorial, sino que un éxito en nuestras historias, a lo que queremos contar, y llega finalmente a las manos de la infancia lo que queremos contar, no importa qué tipo de tema, no importa qué tipo de historia. Entonces es bien extraño, Edna, la verdad, y muy interesante, porque pareciera que aunque tengas un público con niños y con grandes y con medianos, parece como que todos escuchan diferentes cosas, leen diferentes cosas. Eso es maravilloso de la literatura para niños. Por eso me siento tan feliz de estar en ese rubro. Creo que es muy honesto de tu parte también no tener finales tan felices. A mí personalmente o sea, a mí, Merced, me encanta que los libros a ti. Ajá, o sea, cuando me meten el puñetazo final, yo digo, wow, Ajá. qué increíble, qué felicidad que lo hagan. Pero eso soy yo. Pégame más, ok. Sí, pero entiendo, o sea, el reclamo, que te digan que es muy triste y esto y lo otro, pero, o sea, creo que también una de las cosas que se nos olvida que hace no solo los libros, sino como el arte y el entretenimiento que está enfocado a las infancias, es que sí tienen que intentar mostrarles un mundo realista. O sea, no nos conviene que crean que todo es bombones y flores y todos los colores cuando el mundo no es así, el mundo los va a quebrar, ¿no? Entonces, como que ir introduciendo un poquito esas devastaciones, a mí personalmente se me hace muy, muy chido, y que tú como autora lo tengas consciente, porque también creo que se nos olvida que, o sea, sí hay todo un proceso para que la historia llegue al niño de la mejor manera, ¿no? O sea, no nada más te sientas y dices, como es para niños, pues lo voy a hacer así, 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 y qué fácil, que es muy fácil. No es fácil. Al contrario, creo que tu chamba es más difícil cuando está enfocado hacia el público infantil que hacia los adultos, aunque los adultos te pidan 1,000,000 de, ya sabes, el backstory y cuando se casaron. Sí. Y también a mí me encanta que nos hables de tu experiencia yendo a las escuelas, porque tú haces muchísimas presentaciones en escuelas, te vas de gira artística. Me gusta tu estilo, porque no solo llega Erika Cepeda, llega Ramona Zarigüeya y a veces trae orejas de conejo. Ajá, o sea, sí, me todo. encanta, o sea, cómo tú te transformas para tu público. Pues no sé si me transforme, creo que así soy, y me suelto mucho y me siento muy cómoda en un salón de clases de tercera primaria cuando me reciben. No sabes la sensación cuando abren la puerta y te presentan, de veras a veces me llena así, que digo, de esto se trata, o sea, de esto se trata esto, o sea, para esto escribo, así, y me vienen a la cabeza las respuestas de cuando a veces me siento a pared, digo, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, mejor me pongo a vender tamales cuando se me van las ideas, cuando ya no doy una en la computadora escribiendo nada, voy a esas visitas, que recientemente fui a un par, y regreso
súper, ay, como dicen el cliché, recargada de energía, ¿no? Recargada de ideas y digo, esa es la respuesta. La verdad es que es absolutamente maravilloso y me siento muy cómoda con los lectores infantiles, o sea, de veras como hay una comunicación, a veces hasta siento que la maestra o los adultos que están presentes hasta como medio se borran así del mapa y somos el grupo y yo, y hablando directamente, uno a uno, hablando de las cosas que nos gustan, y a veces veo así de reojo las caras de los adultos que dicen, no, ¿cómo está hablando de esto? Pero no me importa porque es lo que da. Por ejemplo, a mí me encanta cuando en ciertas preguntas hablar de cochinadas, ¿no? Y hablo de mocos y de lonches que se pudren en las mochilas y de los colores maravillosos. Les digo, cuando sacan un sándwich de una mochila que lleva 3 semanas ahí, es maravillosa la combinación de colores, de hongos, cuando uno saca el sándwich y entre que les da asco y les da emoción y hasta gritan, y ahí veo ahí al fondo los papás o los maestros poniendo cara de, no, por Dios, ya veo a estos niños metiendo sus sándwiches en la mochila 3 semanas. Ya sé que también soy un elemento de mala influencia, ya lo sospecho. La verdad es que me siento uno a uno, o sea, ellos y yo, hablando de casi lo mismo, hablando de las cochinadas que nos dé la gana, porque da la historia para hablar de cochinadas, hablar de monstruos, hablar de zombies. Justo con un libro que tengo que es de monstruos, hubo un incidente hace tiempo de que la mamá adquirió el libro y no se dio cuenta, ojo, que decía monstruos en la portada. ¿Y cómo va a leer su niña monstruos, un libro de monstruos, a pesar de que todos en el grupo van a leer el libro, ¿no? El caso es que cambió el libro, sencillamente otro mío, pero más simple o más, que ella consideraba que no causaba ningún miedo en su hija, porque pues los monstruos no, los niños no deben de hablar de monstruos, ¿no? En cambio, pues yo llegué a ese salón y todos habían leído el libro, excepto esa niña, pero pues no importa porque se chutó toda la historia y todos pudimos hablar de monstruos y de cochinadas y de miedos y de zombies y de que te atacan los zombies en la noche. No importó la opinión de esa señora, perdón, porque es ese grupo de lectores conmigo, en ese momento me abren las puertas y me hago parte de esa comunidad en ese momento, y es absolutamente, no saben, así de bomba nuclear, absolutamente bellísimo. Ay, aquí, contando todo el chisme. No, pero nos encanta y nos apasiona el chisme. Recordemos que ya dijimos al principio que el chisme es nuestro género literario favorito. Somos chistosas, así es. Y por eso podemos ser escritoras, porque somos Así es, chismosas. así es. A ver, yo quisiera que nos compartieras también de dónde nace Ramona Zarigüeya. Ojo, o de nuevo autopromoción, ¿verdad, chicas? Adelante. Estoy en redes sociales, no, mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook, nada más, no tengo más, no, ni en YouTube, ni en TikTok, ni nada, no me da la vida. Estoy como Ramona Zarigüeya con Z, Erika Cepeda. El origen de ese larguísimo nombre de redes sociales es de uno de mis libros, el segundo que publiqué, que se llama Una zarigüeya en mi mochila. Es un libro publicado por Editorial SM en el alejadísimo año, déjenme sacar cuentas, 2009, sí, hace muchos años. Y en aquel momento este libro lo presenté a la convocatoria de Barco de Vapor, que es el premio que da este editorial, y no ganó. Ay, se esperaba como el final triunfalista, sí, ganó, y la imaginación ganó, no ganó, pero fue mención honorífica y se publicó como premio, digamos. Y entonces salió el libro y yo estaba muy contenta y abrí una página de Face que yo pensaba que iba a ser exclusivamente para el libro, pero pues ya con los años ya he metido ahí todo lo que he publicado y hecho, y simplemente se llamaba Ramona Zarigüeya y hablaba cosas del libro y así, ¿no? Con el tiempo, la verdad, sin planearlo, sin quererlos, de manera sorprendente me he descubierto que se convirtió este personaje, pues se llama Ramona porque la zarigüeya, que es la protagonista de la historia, termina llamándose Ramona porque no tenía nombre. Se convirtió en una especie de alter ego mío, como una segunda personalidad, aunque ya les digo, no actúo cuando visito escuelas, sino que simplemente me saco lo que en realidad soy, ¿no? Y pues mucha gente cree que me llamo Ramona,
y mucha gente me escribe, Ramona, ¿cómo estás? Yo, ok, no pasa nada, no tengo problemas con que me diga Ramona, pero con el tiempo se ha convertido, les digo, como en una especie así de personaje que sí está en mi libro, pero se ha extendido al resto de mi profesión, ¿no? Ya he escrito otras cosas, ya no he vuelto a escribir más sobre Ramón, es el único libro sobre la zarigüeya, pero ya ahora Ramón Sarigüeya bien escribe cosas de piratas, o bien escribe señoritas, o bien escribe sobre ciencia ficción o de monstruos, ¿no? Ya no lo quise cambiar el nombre de las redes sociales porque me gusta y ya me identifica. Ya hay lugares donde me ubican más sobre como Ramona Sarigüeya que como Erika Cepeda, ¿no? Y me encanta eso. Me encanta disfrazarme en Día de Brujas y siento que aquí estoy como un permanente disfraz digital, algo así. Y para descubrir por qué llegas con orejas azules, la gente va a tener que leer Senderos. Sí, ahí lo tendría que descubrir, Sendero de los Conejos Azules. Llego, ya tienen con las orejas, también, está ¡Ah, qué fabuloso, sí, padre! sí. ¿Y alguna vez, por ejemplo, te disfrazaste de pirata? Sí, alguna vez, de hecho tengo un sombrero todavía por ahí guardo, no todo el disfraz, porque también está complicado juntar todos los elementos, pero como que el sombrero y un parche como para alguna foto por ahí, pero todo el disfraz, no, sería fabuloso. Y a mí yo no tengo problemas con los disfraces, a mí me encanta, si pudiera llevarme todo el año disfrazada, va, pero te ves mal, o sí, yo sé, ya como adulto, te ves mal disfrazada de pirata o de, no sé, de la muerte de la hora marcada en Navidad, o sea, yo sé, ya, lo acepté. Pero a mí me encanta disfrazarme, no tengo problema, ¿eh? Es que se me hace muy, muy chido que, o sea, cada quien vive su carrera como quiere, como puede, como se va abriendo el camino, pero creo que eres de las pocas que he visto que asumen o sea, lo disfrutas mucho, o sea, Se juegas me nota, con se los me niños, nota. ajá. Y no es que Sí. otras no lo disfruten, pero como que sí se nota el cambio entre las presentaciones de adulto y las de niños en escuelas, fuera de escuelas, ¿sabes? Pues la mayoría de tus libros, bueno, los primeros, si mal no recuerdo, fueron premios, fueron menciones, fueron convocatorias y ya sabes que luego nos dicen que pues para ser escritor tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿no? De que te publiquen en revistas o en antologías y así, pero por lo mismo de que tú te gusta y creas para el público infantil, no sé tú cómo has visto la falta de espacios o cómo has logrado forjar esos espacios para asegurarte de que tus historias encuentren un hogar. Ay, Dios, qué difícil. Porque hay como respuestas diferentes, porque ha habido otros autores también de infantil que han hecho caminos totalmente distintos y lo han hecho bien. Yo, por ejemplo, no publico en revistas, me cuesta como hacer estas conexiones y que también no sé si en revistas llegue verdaderamente al público infantil. Pues yo creo que se queda en manos de los expertos, de los eruditos del tema, de los maestros, de los analistas, y yo no sé, y estoy echando así una teoría, no sé si verdaderamente llegan esa historia que escribes a los niños si lo haces en revistas, o que también muchos lo hacen ahora en blogs, lo que muy modernos, ¿no? O manera digital, qué sé yo. Yo creo que en mi experiencia los libros para niños todavía son esos libros que deben ser físicos y que deben llegar a las manos de los niños, y la verdad la mejor vía es vía las escuelas, ¿no? Que lleguen al salón de clases, etcétera. Yo la vía que he encontrado es con premios, como tú dices, Mercedes, premios que, claro, que implica, ay, que tu diploma y bla, 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 que es a veces para mí muy complicado y hasta doloroso pasar por esos como protocolos. Yo lo que quiero es que mi historia se convierta en libro y llegue a manos de los lectores meta, que son la infancia, ¿no? Ese es el camino que yo he elegido, que a mí más o menos me ha funcionado, con premios, en donde yo siempre veo la convocatoria. El libro se publica, el compromiso de la institución es que el libro se publique con tal editorial. Y eso es lo que a mí me jala, es lo que yo digo, mi historia se podrá convertir en un libro, ya sea que la institución lo lleve a las escuelas o ya ahora ya lo estoy haciendo yo llevo los libros a las escuelas, pero yo sé que mi historia va a llegar a manos de la infancia, ¿no? Ese es el camino que yo
he seguido, a mí me ha funcionado, pero repito, ha habido otros autores muy exitosos que lo han hecho así, no sé, en páginas especializadas de literatura infantil, publicando análisis, etcétera, y de pronto saca libros. Ese camino yo no lo he seguido. Entonces, como que hay muchos caminos, cada quien, pues, según lo que se sienta más cómodo, de manera, me parece como muy justo, como muy democrático estos concursos, que espero que sean legales la mayoría de los que concurso, que llega tu texto de manera anónima y un jurado te lee de manera anónima y todos somos iguales en ese momento. A mí me parece súper democrático porque ahí no se ven apellidos, no se ve pues que lo haya mandado fulanita o fulanito, a menos que tenga un estilo muy, muy declarado y se note, ¿no? Aunque no tenga el nombre. Creo que ahí es muy justo que los que no tenemos pues conexiones o apellidos rimbombantes, es nuestra oportunidad de publicar con los concursos, ¿no? Ese es el camino que yo he seguido, más o menos me ha funcionado, Merce, no creas, no he ganado como 30,000, pero algunos de mis libros han sido premiados y eso le abre las puertas a otros proyectos que no fueron premiados, pero que me dicen, pues tú publicaste esto, mira, ¿qué tal si tienes otro libro? Vamos a evaluarlo, etcétera, ¿no? Le abre las puertas a otros de mis libros. Y ese es el camino que yo he seguido, no sé, vamos a ver cómo acaba esta historia. Acompáñenos, espectadores. No, está genial que nos lo digas. Y también, si tú pudieras como, yo sé que tu camino es muy único y que no siempre los consejos que, porque además la escritura es así, ¿no? O sea, uno puede dar miles de consejos, pero no siempre funcionan igual para todos. Pero si tú pudieras dar un consejo a la joven Erika o a gente que apenas quiere concursar haciendo literatura infantil y todo, ¿cuáles serían tus consejos más importantes para concursar? Ay, joven Erika, mejor dedícate a hacer otra cosa. Estudia una ingeniería. Escapa, por favor. Yo sé que quieres escribir historias, pero no, mira, es más complicado. Este sería mi primer consejo. Pues, bueno, para las convocatorias, es que hay un montón de oportunidades y no sabemos, porque a veces no estamos en los círculos o las publicaciones, porque muchas convocatorias nada más se publica el desplegado, a veces hasta en periódicos, y ya casi a nadie lee periódicos. Entonces, a veces hay convocatorias que ni nos enteramos. Yo creo que mi consejo es que si vas a seguir ese camino de convocatorias, deberás acercarte. Hay ciertas páginas en internet que tienen concentradas un montón de convocatorias y te guían, te dan pues como un recorrido de todas las posibilidades que hay, becas, por ejemplo, que yo no sé si ahorita tomaría como estas becas de posgrado que se van, ya no estoy en necesidad, muchachas, pero creo que se me fueron muchas oportunidades por no estar más atenta a ese mundo, porque sí hay muchas oportunidades, sí hay muchas formas de enviar tu texto. Otra cosa es que tu texto sea horrible y no gane nada, eso sí no lo puedo asegurar, pero sí la oportunidad de yo imprimo mi texto o digitalizo mi texto y lo mando y a ver qué sale, hay muchas oportunidades. Entonces yo creo que estar más atenta a eso y a tomar oportunidades que ahorita ya no tomaría, mis 40 y tantos, pero que a los 20 pude haber tomado y que ya no lo hice, como salir del país, escribir, que hay un montón de becas para eso. Creo que es eso, me faltó estar más atenta y ser más valiente. La verdad es que no lo fui. Fue muy, todos los pasos que he seguido fue como muy de pisar firme, como no como estar como, ya estoy cantinflando, estar inestable, no, gracias. Desestabilizada. Eso, lo que diga Merce. Como que no me animo por mi personalidad, que soy muy cuadrada, pero como animarme más, a lo mejor hubiera tomado más oportunidades, más riesgos, y quién sabe qué hubiera sido de mí. Esa sería el consejo, tomar más riesgos, pero ya es muy tarde. Tampoco es muy tarde para la joven Erika para estudiar una ingeniería, lo siento, también hubiera hecho eso. Y creo que aparte tocaste un tema muy importante que nosotras, Edna y yo, lo vivimos, que es precisamente como hacer estas conexiones, estar como rodeada de gente que sepa y que te pueda pasar el dato. ¿Tú cómo has vivido este lado como de la comunidad de escritora? Yo me siento muy arropada, la verdad, en especial en el mundo infantil, muy arropada. No sé si he tenido suerte, no sé cómo está el rollo, pero la comunidad de literatura para niños es muy amistosa. Pasa muy seguido que sea alguien de la comunidad
no puede tomar una oportunidad, pasa esa oportunidad a alguien que por X o Y sí puede, y yo también he pasado oportunidades a alguien más. Yo me siento muy arropada, muy bien, muy a gusto. Todas mis editoriales, con todos mis editores y todo, con muy buenas relaciones. He escuchado, leído en las redes de historias macabras, de peleas horribles con los editores, por ejemplo, o la comunidad en general de escritores que se pelean, porque yo la verdad yo no he vivido eso en el mundo de la LIG. No es que diga que es un mundo de ternura, pero a mí con las conexiones que tengo nunca he vivido nada así. Repito, no sé si ha sido suerte o que también, aunque tú me ves muy dicharachera y así, realmente pues, soy muy aislada de las conexiones, a veces de las relaciones públicas, porque necesito tiempo para escribir, para mis proyectos, y a veces hasta descuido mucho las relaciones públicas, sí. Me aíslo mucho, me aíslo mucho. Entonces, a lo mejor eso me ayuda mucho a no estar tanto en el ojo del huracán, estar aquí y allá. No sé si es eso o he corrido con suerte, no lo sé. Pero yo he sentido muy arropada, y no se diga con los lectores, ¿no? Con las maestras, con las comunidades escolares. Bueno, es una comunidad que recibe a los escritores de una manera, bueno, parece que ya a veces llega Luis Miguel y dices, no puedo creer que me estén recibiendo así, de verdad. Entonces, yo he sido muy afortunada en eso. Con la literatura no infantil no me he sentido tan apapachada porque es un mundo diferente, pero tampoco he tenido ningún problema, ningún conflicto. A lo mejor es eso, que me aíslo mucho y ni me entero. A lo mejor yo tengo como 10 enemigos y ni me doy cuenta, no lo sé. Pero en infantil muy, muy apapachada, la verdad, muy, muy bien. Ya que cubrimos la literatura infantil y juvenil, Cuota, cuéntanos de la las cuota. señoritas. No, no es la cuota, es que eres muy multifacética y vamos descubriendo todas tus aristas. Entonces, ahora cuéntanos de las señoritas, anda. Y vendo tamales a la salida, ¿verdad? Oye, este chiste lo uso mucho de que lee mi semblanza y así muy rimbombante y todo, ¿no? Y yo siempre uso el chiste de como para bajarle, porque como te echan tu semblanza, el ambiente que queda es así como de mucha seriedad, de, ay, la escritora, y yo siempre uso el chistorete de que, ay, a la salida vendo tamales, ¿no? Y a veces me creen que vendo tamales a la salida y así de, oiga, pero va a tener su puesto aquí a la salida. Y yo, no, era un chiste, o sea, realmente no vendo tamales, ojalá supieran los tamales. Pero bueno, sí, vendo tamales también, chicas, por si quieren a la Ah, no, salida. ahora exigimos tamales, o sea, Ahora a la voy a salida tener de la que, entrevista tiene Sí, que por haber favor. tamales. chale, ya quedé comprometida. Bueno, ahora voy al otro lado del mundo, que es las señoritas. Es un caso bien extraño esto, muchachos, porque yo estaba muy tranquila por ahí del año de finales de 2016, sí, 2016, 2015, 2016, escribiendo libros para niños, normal, y de pronto tuve una crisis personal, profesional muy fuerte, no tenía trabajo, y yo, bueno, lo cuento así ya ahora en perspectiva, porque más o menos entiendo la situación ahora como estaba, pero en ese momento estaba metida en la crisis, ¿no? Y de pronto me vi escribiendo Las Señoritas. Tenía yo un texto de origen, que es lo que luego se convirtió en La Señorita 63, que para quien ha leído este libro, 63 señoritas condenadas a la desolación, son textos de la brevedad, cuentos breves, etcétera, sobre mujeres. Por eso se llama así. Horribles, desoladores, terribles, etcétera, ¿no? Y el texto origen del que partió todo fue la que se convirtió en la 63, en la última de toda la colección, porque van señorita número 1, señorita 2, hasta la 63. Ahí lo tenía guardado, me había empecinado en cambiarlo a algo infantil, porque yo dije, yo no escribo para grandes, o sea, ¿esto qué es? Y me empeciné, no resultó, lo tenía guardado. Y cuando tuve esta crisis, más o menos en estos años que les digo, algo, esta fuerza que les decía, este llamado, esta cosa extraña, me llamó a este proyecto de nuevo, saqué ese texto que originalmente se llamaba Huesos de Pollo, y empecé a trabajar en ese texto, y como que me abrí, como que me di la oportunidad cuando acepté que no era infantil primero, y cuando como que entendí que había más historias que podía contar similares, y empecé como lunática, esa es la palabra, a escribir historias sobre mujeres. Todavía no tenía el título, todavía no. Y yo digo el tiempo, y ustedes que saben de esto van a poder apoyarme porque es increíble el tiempo, pero es así. Este libro lo escribí en 2 meses.
Y no porque yo sea muy genial y así, no, sino porque de veras fue muy doloroso hacer este libro. Cada historia que iba escribiendo la viví de alguna forma, me molestaba, me quitaba el sueño, cosa rara porque yo duermo como piedra, me dolía, todo lo que implicaba la historia me afectaba a mí personalmente. Y fueron 2 meses muy difíciles porque yo vivía para escribir este libro, o sea, como ya no tenía trabajo, me costaba acordarme que tenía que bañarme, tenía que comer, tenía que ir al baño, tenía aquí una familia de mi esposo y de mis gatos y que pues te piden atención. Entonces, yo no vivía para escribir este libro, no hacía otra cosa más que este libro. A finales del libro, como les decía, se cruzó un poco con el del pirata, porque fue como que el que sentí la llamada muy, muy rápido, muy inmediata, y medio las últimas semanas yo ya estaba trabajando en mi mente con el libro del pirata. Entonces fue un libro express, porque he escrito libros mucho más cortos. La zarigüeya yo creo que me costó 1 año, 2 años de escritura y es un libro súper delgadito. Pero este libro que es con más páginas, con más historias, a veces con más complejidad, lo escribí express, repito, no porque sea genial o así, sino porque necesitaba liberarme de estas historias. Hasta la fecha, cuando presento este libro, me cuesta leer algunas historias, hay historias que ya no puedo ni siquiera volver a leer porque me lastiman, porque de alguna forma al escribirlo y al publicarlo me liberé. O sea, ya no es mi problema, muchachos. Ahora se los dejo a ustedes a quien lo lee. Perdón, pero es horrible, pero es así. Lo solté al mundo y ahora ya es problema de quien lo esté leyendo y lo va a vivir horrible y lo va a doler la persona que lo esté leyendo. Es bien feo, es como pasar una maldición de esas películas de terror que la maldición se va pasando así de así como el aro o así, algo así, muchachos. Entonces, esta es la historia de las señoritas, el aro de las señoritas. A mí me encanta que nos hayas maldito con este libro. Yo, o sea, entiendo completamente este lado que dices que, o sea, llega un momento en donde un proyecto como que te obsesiona, te consume, no puedes soltar y a veces como que nada más lo vomitas y lo plasmas y luego ya lo corriges, le das forma, etcétera, etcétera. Pero sí, te creo completamente que lo hayas sacado de tu sistema en dos meses. Sí, pues necesitaba, si no me volvía loca, muchachas, me volvía loca. Sé que además también está todo este trabajo de escritura que no se hace tecleando, ¿no? De repente pareciera que cuando uno dice, ah, bueno, yo vacié un libro en 2 meses o una novela en un mes, en un año, es como, ah, nada más te tomó ese tiempo escribirlo, pero no realmente, ¿no? Está todo este trabajo de escritura que haces mientras lo piensas, mientras lo sientes, como tú decías, las noches sin dormir también son un trabajo de escritura, aunque no parezca. Sí, justo, yo hablo mucho de este concepto en mis talleres, ojo, autopromoción de mis talleres, que yo le llamo, no sé, muchas de ustedes conocen otro concepto, o si lo han visto, yo me lo estoy robando de manera inconsciente, que es la escritura silenciosa. No sé si conozcan el concepto o tienen uno mejor, a ver, díganme. Pues no mejor, pero sí he escuchado, o sea, en generales, ¿no? O sea, de que cuando estás cocinando y lo estás pensando y lo estás bañando y lo estás pensando y vas solucionando cosas así, se te van Sí, ocurriendo. justo eso. A veces no se habla mucho de este rollo porque nos imaginamos siempre el cliché del escritor sentado frente a la computadora, a la máquina de escribir, ¿no? Frente a la hoja blanca con tu lapicito. Llorando. Ahí, ¿no? Hasta mágicamente, ¿no? Hay un montón, como dice Edna, de tiempo que uno acá, yo lo veo como las vacas que están rumiando, ¿no? Y estás ahí mastique y mastique, lavando los trastes, como decía Agatha Christie, que decía que ella lavando los trastes le ocurrían las historias más horribles o los asesinatos más horribles. Estoy de acuerdo con Agatha. Todo el tiempo, en especial cuando ya estoy muy entregada a un proyecto, voy al cine y estoy viendo la película y aún así estoy ya como en segundo plano pensando, y ustedes lo saben también, que eso hacemos. Entonces sí, es todo el tiempo que uno le dedica como de este rollo silencioso, en segundo plano, pareciendo que estamos seres funcionales y normales, realmente estamos escribiendo historias en nuestra mente, claro que sí. Y ver, la señorita sí tenía yo como un trabajo previo, pero para mí el boom fue cuando lo acepté, primero cuando acepté que no era para niños, que dices, ¿cómo te costó? ¿Cómo fue raro? ¿Cómo fue doloroso? Sí, sentí como una pérdida, no sé cómo explicarlo. Cuando acepté que no era para niños el proyecto y cuando acepté que había más historias que podían acompañar ese primer texto
bueno, se llamaba Los Huesos de Pollo. Y ahí fue como cuando explotó, o sea, me di la libertad, me hice ese regalo envenenado, ahora lo veo, y se abrió como una compuerta horrible y empezaron a llegar historias como mierda, yo siempre digo, como que la mierda empezó a fluir y dije, no, por Dios, tengo que parar esto. Por eso también se llama, siempre me preguntan, ¿por qué 63? Porque llegó un momento en que como yo abrí las compuertas y empezaron a llegar un chingo de historias y yo ya no controlaba, yo me estaba volviendo loca, dije, tengo que ponerme como soy muy estructurada en ese sentido, como un límite, como una meta. Y llego a esa meta y me voy a liberar. Y fue así. Yo ya tenía como 50 y tantas historias y dije, voy a llegar a un número mágico. Y simplemente al azar elegí 63. Y ahí fue como cuando mi mente también cerró la compuerta y yo ya no miré más y ya no escribí más señoritas. Gracias a Dios, si no estaría ahorita escribiendo señorita número 10,455. No, me vuelvo, desde un manicomio, muchachos. Entonces no puedo darme ese regalo, no puedo. Bueno, y ya que hiciste la promoción de los talleres, también cuéntanos tu experiencia dando talleres y como tallerista. Ay, Dios, tienen tiempo para un podcast completo para los talleres, muchachos, porque sé que ustedes también andan por ese rubro como alumnas y como capacitadoras y como todo. Es raro el tema de los talleres porque llega de todo. Primero, yo doy talleres para niños y doy talleres para grandes. Eso es una enorme diferencia, ¿no? Los talleres para niños, y es bien curioso, a los niños les pongo una meta de escribir una historia y los niños escriben una historia de pe a pa. De a un personaje le pasa algo, un conflicto, se enfrenta a un conflicto y el personaje lo enfrenta de alguna forma o no lo enfrenta, ya hay una historia. En cambio, cuando doy talleres para grandes, en especial si no tienen experiencia escribiendo, muchos piensan que estos pensamientos, estas ideas como de Instagram, de cosas así, y la tarde caía y el otoño llenó mis ojos de alegría, creen que eso es narrativa, ¿no? Y yo, no. Es muy extraño porque parece como que se les olvidó todo lo de la primaria. No sé qué pasó y creen que eso es una historia y no lo es. O sea, son aventuras totalmente diferentes, talleres para chicos y talleres para grandes. Y como pueden adivinar, disfruto malo para los chicos, ¿verdad? Descaradamente lo digo. Y para grandes, a veces, claro, hay a veces textos increíbles que yo digo, Dios, ¿yo qué le puedo enseñar a esta persona que hace aquí en mi taller? Y de hecho, varios de mis alumnos han ya publicado textos, ahorita están en concursos, qué sé yo, y me siento muy orgullosa como mamá, ¿cómo le dicen? Mamá pato, con esa expresión. Me siento muy orgullosa de eso, pero también hay un montón de gente que entra a los talleres, que quiere escribir, que quiere sacar su libro, pero extrañamente no lee nada. Y dices, ¿qué rollo? O sea, como que a mí, perdón, pero a lo mejor yo soy muy tradicional, muy formación clásica, yo no sé, pero ¿cómo puedes ponerte el proyecto de escribir y no lees nada? No sé ustedes qué piensan, a mí me sacan mis casillas y me hace cortocircuito esto, pero hay muchísima gente que hace esto, adultos. Y la verdad es que ahí en ese caso, ¿qué hace uno? Porque es tratar de cambiar su historia de vida, cómo los pones a leer, no es mi chama ponerlos a leer porque eso se supone que ya vienen, y cómo les tratas de explicar que no van a poder producir nada, o al menos nada que valga la pena si no leen. No sé, hay como un rollo, entonces eso quiere decir, para mí, es mi lectura, no sé qué piensen ustedes, que creen o confunden el rollo de escribir con este rollo de cierto éxito, cierta popularidad, ser exitoso, tener likes en Facebook, y eso es ser escritor. Este rollo de subir fotos, que te den unas flores, que vas a una presentación, eso es ser escritor. Y está chido, me encanta que me den flores en las presentaciones, claro que sí, pero eso no me hace escritora. Me hace escritora hacer historias y que alguien me lea y que aparte soy afortunada y me hagan retro de esas historias, buenas o malas. Ese tema de los talleres, no saber cómo lo ven ustedes, pero así he vivido ese rollo. Fíjate que yo sí he escuchado de gente que escribe y no lee, pero uno, siempre han sido hombres. Dos, siempre han sido prepotentes. Sí. Bueno, personalmente también me causa conflicto porque pues yo sí consumo muchísimo para poder hacer que el hámster corra y me ha ayudado a solucionar cosas, y pues yo sí creo fervientemente que nuestro arte es la suma de todo lo que hemos
consumido, leído, visto, etcétera, etcétera. ¿De dónde vas a jalar esos elementos para tu propia obra si no los conoces? Que yo no soy como de esas que cree así de, sí, tú tienes que saber todas las reglas de la ciencia ficción para poder escribir ciencia. No. No, Pero no. está padre tener ese acervo para poder decir, en este libro lo solucionaron así, voy a intentar algo parecido. O sabes que acabo de leer este párrafo, yo no soy poética, pero esta persona me inspiró a intentarlo y como que te empujas, ¿no? Eso es como yo lo he vivido. Sí, no sé, Edna, ¿tú qué piensas? Yo ahora las estoy entrevistando, muchachas. Ya nos estás entrevistando, me Ajá, parece perfecto. Así que no solo es escritora, tallerista, también vende tamales y nos entrevista. ¿Qué tal? ¿Lo vieron ese gira del destino, muchachos? Está completa. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero también, o sea, en que, claro, es formativo leer, ¿no? O sea, si tú quieres ser escritore, tienes que consumir el arte que piensas ejercer, ¿no? No es como que yo no me imagino a un pintor diciendo, no, pero es que yo no veo pinturas de nadie ni copio dibujos de nadie para enseñarme porque no necesito nada, ya nací así, ¿no? Ajá, sí. Y que además, por ejemplo, en la pintura o en la música es muy recurrente, ¿no? O sea, tú aprendes primero a ejecutar un instrumento con ejercicios que otros compositores hicieron y eventualmente puedes llegar tú a componer, ¿no? O empiezas a copiar pinturas de los grandes maestros y eventualmente logras tú un estilo para tú hacerlo. Y no sé por qué de repente es tan, no sé si es en parte ignorancia o ego o una combinación peligrosa de las dos, que exista gente que diga, no, yo no quiero leer porque yo ya escribo, ¿no? Que además también el asunto de que haya talleres, creo que he visto un ensayo, no me acuerdo si en algún momento alguien nos compartió un ensayo, creo que fue Abril, ¿Cosas? no, Castillo. Abril Castillo, que nos decía que era un ensayo de una chica que comparaba un taller de escritura con un taller de carpintería. Oh, maravilloso. Ajá, que decía eso, ¿no? O sea, los espacios de los talleres son lugares donde tú aprendes colectivamente a armar una buena mesa o a hacer una buena silla, ¿no? En este caso, un buen cuento, una buena microficción. Entonces es un asunto de volver colectivo algo que creemos que es solitario, ¿no? Que si bien es cierto que tú te sientes solito en tu computadora a escribir, cuando lo vuelves un asunto comunitario, también vamos derribando un poco el asunto de el genio solitario, que es un gran maestro y no necesita leer a nadie, ni escuchar a nadie, ni las opiniones de nadie, ya escupió su cuento perfecto a la primera, ¿no? Es como, eso no existe. Sí, no, es que eso no existe, además cuando uno está aprendiendo le hace mucho daño, ¿no? Creo que en particular si eres mujer, porque además hay una presión añadida, pero a todos los escritores que van empezando, que me ha tocado tallerear con ellos, de repente es como, soy malísimo, nunca voy a llegar a nada, y es como, no, pues todos fuimos malísimos al principio, ¿no? Estoy segura que Borges, Cortázar, todos los grandes autores, Elena Garro, Amparo Dávila, tuvieron cuentos horrendos, pero no los vemos, ¿no? No los vemos porque lo que les publicaron ya fue cuando ya habían pulido su oficio. Así es. Sí, está de los dos lados, este rollo que decía yo ya de, pues que no leen y tienen argumento de que es que si leo a alguien más me va a influir, o sea, perdón, pero, o sea, ojalá te influya si lees a Lovecraft, no sé, ojalá, ¿no? Y para mí es este rollo de que en realidad no quieren ser escritores, sino nada más como llevarse la imagen de la popularidad o el éxito, yo no sé qué, bueno. Y el otro lado es que tampoco es que queramos que sean eruditos, como decía Merce, tampoco queremos que se aprendan de pe a pa, y tampoco yo me las sé, las reglas de Asimov de la ciencia ficción, no. O sea, pero por lo menos has leído Asimov si te vas a sentar a escribir ciencia ficción para no repetir, al menos conscientemente, las mismas cosas que ya se hicieron, ¿no? O sea, darle un giro, adaptarlo a tu época, a darle algo diferente, algo interesante, no repetir la misma historia de toda la vida, de la misma película que te la venden en la tele toda la vida, porque ojo, de todos modos consumes historias, aunque tú digas, yo no leo para no influirme a mal, de todos modos consumes cosas, o sea, te sientas a la tele, pones las noticias, o pones lo que callamos las mujeres, o ya lo he repetido en ese programa, y eso te influye, y pues perdón, pero si es lo que te influye, imagínate que te va a salir, ¿no?
Entonces están de los dos lados. Y es bien bonito lo que dices, Ana, pásame ese ensayo de la comunidad haciendo carpintería, me parece tal cual de lo que es un taller, porque también los talleres se convierten como en un grupo terapéutico y acabamos siendo amigos al final del taller y hay lágrimas y cosas así, porque va más allá de lo literario, de los artísticos, sino que es un grupo de personas que se abren y escriben y se arriesgan, porque para mí escribir es arriesgarse, y se avientan el toro y sacan sus textos ante un pequeño grupo de personas. Entonces, para mí eso es una situación como de hermandad así, que dices, no, en otras circunstancias yo me hubiera abierto así con un desconocido, ¿no? Pero en los talleres sí pasa. Y hablas de cosas horribles de tu vida o de lo que piensas de la vida en los talleres, oculto con la ficción, claro, como jamás yo creo que harías ni con tus parientes más cercanos, con el amor de tu vida, jamás hablaría de esas cosas tan horribles, no sé. Ahora que está muy en boga eso, también es un refugio para gente que no encuentra otra forma pues, de empezar, de aprender, de hacer comunidad, también eso se me hace genial, genial. Sí, de hecho, el apoyo moral, al menos para mí, que encuentro en los talleres, ha sido básico para también creérmela, ser más empática con la que empezó, en donde voy, o sea, como que hay un crecimiento muy, muy chido en los talleres, y también creo que está rodeado de gente que está consciente de lo difícil que es escribir. Sí. Es otra cosa, porque pues yo creo que tú también te has topado con esa gente de que, escribes, pues qué fácil, no, nada más te sientas así como que te fluye, ojalá te toca la divina inspiración y ya estuvo. No, Sí. la verdad que no, y menos en este mundo capitalista que constantemente te exige estar produciendo, estar vendiendo, porque si no, ¿qué estás haciendo con tu tiempo y con tu vida y cómo te atreves? Y, o sea, es una batalla constante. No sé si, porque no he intentado hacer otro tipo de trabajo creativo, otro tipo de arte, pero siento que muchas veces los escritores tenemos que defendernos, o sea, defender nuestro oficio, defender nuestras historias y no derecho, pero como que el llamado que sentimos es que necesito sacar esto y que esté allá afuera, ¿no? O sea, necesito contar esta historia. No sé cómo has vivido tú también esta parte, porque tú eres una escritora prolífica, Erika, la verdad. Más o menos. Yo creo que sacaría más libros si me dieran chance a las editoriales, pero no. Soy muy imaginativa desde muy niña, entonces tengo un chorro de libros ahí guardados en la computadora y de vez en cuando los saco a que se les quita el polvo. Pero sí, siento tú también la presión, como tú dices, de produce, saca la novedad. Justo tenía una llamada con alguien y que me decía, oye, queremos invitarte a una presentación, así y así. ¿Qué libro? Porque es cierto, es un público que me planteó, ¿qué libro te gustaría con ellos? Y yo le dije, mira, tengo este libro, es un libro que salió en 2018, trata de esto y esto, a mí me gustaría presentarlo con ustedes. Y me dice esta persona, no, es que queremos novedades, que tengo novedades, no pasa nada. Pero es este rollo de que si no, tu libro no tiene, así está calientito de un mes de edición, ya como que ya no sirve, como que se le acabó la batería, o sea, perdón, pero yo me siento muy orgullosa de mis libros de hace 10 años, de 15 años, y creo que se merecen más lectores, no pasa nada. Entonces es batallar, hacer entender que las presentaciones o contacto con lectores no siempre tiene que ser con las novedades. Pueden ser con libros que ya llevan años ahí en el mercado y no pasa nada si no está recién publicado. El de este año 2024 es el último libro de Erika Cepeda. Porque este año no he sacado nada, por cierto. Tengo del año pasado, pero de este año no he sacado nada. Entonces sí es... Pero es febrero. Es febrero, espérate. No, pero ustedes saben que para sacar un libro a veces es 1 año o 2 años. O sea, el libro ya está. El libro ya está en manos del editor y aún así te toma 1 año en salir. O sea, aún así. Entonces no creo que este año saque algo más. No lo creo. Vamos a ver. Entonces sí siento, como tú dices, la presión constante de la novedad. Y también he sentido, en especial ahora en el COVID, sentí mucho ese rollo, no sé ustedes, de que hablemos del COVID en nuestros libros. Y varias personas, incluso gente muy cercana, me dijo, es que tienes que sacar un libro para niños sobre el COVID para explicarles esta situación.
Y yo dije, claro que es importante, pues estábamos encerrados en aquel momento, ¿no? Yo no me sentí primero capacitada para hablar un tema de salud pública, porque hasta ahorita más no se ha dominado del todo el tema. Y segundo, porque pues a mí me pareció hasta aburrido hablar de eso, o sea, ya chole, porque todo el mundo hablaba de eso. Y ahorita que ya afortunadamente hemos pasado esa crisis, si yo hubiera sacado un libro del COVID, o sea, ¿quién va a leer ese libro, muchachas? Nada más por mi capricho y por que era mi deber capacitar a la infancia en el COVID. Yo ya saqué un libro horrible del COVID que ni tenía ganas de escribir. Yo trato que todos los libros que publique es porque es un capricho, porque tengo muchas ganas de hablar de monstruos, porque tengo muchas ganas de hablar de ciencia ficción, porque tengo muchas ganas de hablar de mocos, me vale, y así los voy sacando como un capricho tras otro. He aprendido o he querido aprender las lecciones de decir, no, no voy a sacar los 1000 libros o no voy a sacar el libro del tema que me están pidiendo porque no es lo que yo quiero ni necesito ni lo veo a futuro que me sea beneficioso para mí en absoluto. Y creo que ya me desvío mucho de tu pregunta, pero un poco así. No, estuvo súper bien, porque sí es cierto, o sea, no solo es las novedades, es así el tema en tendencia y de repente ya hay como 5000 libros de vampiros porque uno tuvo éxito y es muy cansado estar como jugando ese juego del mercado, o sea, se entiende, pues todos queremos vender libros, ¿no? O sea, el sueño es poder vivir de esto, no se puede. Pues sí, es la visión capitalista que rodea nuestra, este oficio, Uh-huh. o sea, es inescapable a final de cuentas, ¿no? Y cada quien lo navega como mejor puede. Yo creo que lo has hecho bastante bien. O sea, tu trayectoria habla de eso, que constantemente te están publicando y tú ya tienes como las conexiones para poder mover tu trabajo con diferentes editoriales, que tengas las puertas abiertas en las escuelas, o sea, eso habla de años de estar picando piedra y de estar tocando puertas, porque pues no es fácil. No sé si has aprendido algo o has visto un cambio de la pandemia para acá, porque pues como bien dices, todos estuvimos encerrados y ya hasta parece que se nos olvidó y ya como que revivió el mundo. ¿Cómo has visto esos espacios? O sea, ¿sientes que hay más? ¿Sientes que te faltan? Siento después de la pandemia que, bueno, el año inmediato después de la pandemia, mucha solicitud a ir a visitas a escuelas de manera presencial. O sea, una cosa que tuve que rechazar porque era ridícula la cantidad. Porque teníamos la necesidad de esta conexión de cara a cara. Ya no quiero Zoom, o sea, mis chicos no quieren Zoom. Aunque tenga yo tu libro aquí conmigo en mi salón, te queremos a ti aquí, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, aprendimos la lección de que es valiosa la conexión humana frente a frente. Claro que nos arregla la vida estar conectadas como ahora mismo, claro que seguramente cada quien de diferentes lugares de la ciudad podemos estar conectadas, pero este rollo de hacer esta conexión con lectores, no hay mejor que presencial y lo aprendimos después de la pandemia. Entonces yo sí sentí, ahora como que ya ha bajado un poco los humos, el ánimo, ya estoy como en un nivel normal de solicitud, pero después de la pandemia era una absoluta locura. Todo el mundo quería actividades presenciales y si no, no, gracias. Al principio, claro que en el cubrebocas y todavía con la distancia y todo, luego se fueron pues bajando las restricciones y ahora justo la semana pasada me pasó que fui a una escuela y ya, o sea, estaba a un paso de que los niños me tumbaran y acababa yo en el suelo, o sea, estuve así, miren muchachos, nada porque una maestra me rescató, de que me hicieron como un abrazo colectivo entre 50 niños, imagínense lo que es esa, la fuerza que tiene 50 niños, o sea, ¿han vivido algo así? Creo que pocas personas han sobrevivido a eso. Es como un Una cuento de playera terror. que diga, una playera que diga, sobreviví a un abrazo colectivo de 50 niños de primero de primaria. Porque hay una necesidad de que ellos te vean, te toquen, en especial con los niños de primero, segundo, con preescolar. Sales rodeada, abrazada de esos niños y es maravilloso. Ya con más grandes, ya
le van bajando al espíritu, ¿no? Pero una necesidad de tener, ay, mira, es ella y te toca, y si eres tú, estás viva. O sea, creo que aprendimos una lección después de eso. No sé cuánto nos dure la lección, vamos a ver, porque somos seres que olvidamos muy rápido, pero en mi experiencia con este rollo de las visitas de escuelas, hay una enorme necesidad de que vayas presencialmente y que haya una conexión, una conversación, un abrazo, cartitas que te den ahí, lo que sea. Es absolutamente maravilloso que te den su lunch, de como porque no tengo nada, te doy mi lunch y ahí estás comiéndote su lunch para no expresar el regalo. Es maravilloso, la verdad. He acabado comiéndome los lunches ajenos de muchos niños. ¿Qué tal? De mal, no hagan eso, no hagan eso. Como que nos dejas con mucho que pensar, porque también a veces yo siento que la pandemia nos destrozó la noción como que teníamos del tiempo, ¿no? Yo sé que el tiempo es inventado y así, pero además como estos 2 años de repente parece ser como si hubiera pasado mucho tiempo o nada de tiempo según en qué momento ocurrió qué cosa, ¿no? Como que todavía nos estamos recuperando. Igual esos ejercicios de escritura es como, bueno, hasta que lo veamos a más distancia puede que sean relevantes, pero igual de inmediato era como, pues, como tú dices, ¿no? Nada más por subirse a la moda del barco editorial de ya, escriban sobre esto. Pero pues sí, a ver qué tal nos va después con calentamientos climáticos y otras cosas. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo con ese rollo que dices del tiempo. Yo también lo padezco como que, aparte de que como que lo olvidamos, esa época, como un paréntesis. Creo que los adultos, bueno, y está estudiado, ¿no? Que hasta trabajamos más después de la pandemia por el home office y todo ese rollo. Pero con la infancia que vivieron la pandemia de muy chiquitos, no hay ese rollo. No tienen, no los han puesto a trabajar extra ya en casa, como que pues todo presencial. Entonces, más bien como que los adultos sí hemos tenido ese desfase de tiempo. Sí, sí, yo también lo siento, de hecho. Aparte de que trabajas más y todo ese rollo, esa época de la pandemia como que no pasó, o es una pesadilla, o una pesadilla colectiva que tuvimos, una cosa muy rara, que ya me estoy saliendo del tema, pero sí, tienes razón, es una cosa bien rara que pasó después de eso. Yo creo que paréntesis es una buena manera de pensarlo, porque sí, bueno, al menos yo sí lo sentí un poco así. Dicen que ya fueron 4 años del 2020, yo no sé. Santo No me Dios, es consta. cierto, no, tanta madre, ¿ves? No tengo conciencia. Sí, pues que fueron 2 años de pandemia y lo que llevamos tratando de volver a la normalidad, que yo creo que ya deberíamos renunciar al concepto de normalidad o Sí. de intentar volver a lo que sea que Ujú. había antes, pero esa soy yo. Pues, Erika, esta pregunta se las hacemos a todas las escritoras que nos vienen a visitar. Santo Dios, soy Capricornio. Ah, mira, Me gustan los tacos y soy alérgica al chocolate. qué fuerte. Pero es que tenemos aquí un concepto que se llama Panteón de Escritoras. Ah, ok. Es el conjunto de todas las escritoras que has leído, que te han influenciado a lo largo de tu carrera como autora. ¿Cuáles de ellas nos recomiendas para leer? No tienen que ser todas latinas, no importa si están vivas o muertas. ¿Quiénes forman parte de tu panteón de escritoras? Mi panteón de escritoras. Bueno, yo creo que casi todas te han de contestar que Elena Garro, ¿verdad? Yo creo que es como el número uno, ¿verdad? Entonces, no, sí sería la uno que contestaría porque en especial su teatro me encanta, este rollo del hogar sólido. Lo he leído miles de veces. En la universidad incluso lo montamos con títeres, maravilloso. Sacando que sería mi respuesta número uno, sería Elena Garro. En la que me encanta también y que aquí en México es difícil de conseguir, no sé si ustedes, es Silvina Ocampo, que es para mí muy mangoneada, muy en tercer plano, porque como estaba en equipo con otros dos escritores, pues siempre en esta antología famosa Literatura Fantástica, incluso está como hasta en tercer lugar, no sé si por el apellido, no sé. Creo que su obra no es valorada como debería. Definitivamente yo recomendaría a Silvina Ocampo, que, repito, es difícil de conseguir su obra en México. Incluso yo en fin la busco cada año y ya de plano me rendí. Serían ellas dos las autoras, creo que es las que están de ley, pero justo hoy estaba escuchando un podcast y que quiero regresar a leer, aunque yo sé que es muy difícil, incluso para las que somos lectoras, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿eh?
que es una autora que yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, la maestra nos puso a memorizar sonetos de ella y fue como de las primeras cosas que memoricé de poesía y cosas que uno ni entiende, ¿no? Y me acuerdo que memoricé este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, etcétera, etcétera. Y a veces uno no sabe ni qué esté leyendo, en especial con literatura barroca, pero el hecho de acercarse a una autora de ese tamaño como Sor Juana ya te despabila, te dice que hay otras formas de escribir, de formas eruditas y filosóficas y teológicas, etcétera. Yo creo que nos falta echar un vistazo de veras a la obra de ella, porque sí es muy mentada y muy mencionada a la hora que hacemos listas de autoras y bla, 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 pero realmente cuánta gente de veras se siente a leer a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Porque sé, repito, que es una lectura muy complicada. Yo creo que esos serían como mi trío de las maravillas, ¿qué más que quiero? ¿Qué más queremos? Esas son las que yo recomendaría. Fíjate que creo que en todo el rato que llevamos entrevistando a todos, creo que nadie nos ha dicho que Sor Juana. Puede que me falle la Soy memoria. especial, Sí. soy importante. Pero tienes razón que la mayoría sí dice Elena Garro, por Sí, obvias la razones. obvia, por eso ya ni casi ni la mencioné. Pero justo hoy escuchaba, bueno, vaya esto, pues soy muy me capacita YouTube y eché un vistazo a uno de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, de cosas que yo ni sabía que vivió y todo, me quedé muy sorprendida y dije, voy a regresar a la señora. Claro que uno la lee y conoce que la décima musa y bla, 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 pero de veras, ¿quién se ha enfrentado verdaderamente a leer primero sueño? O sea, que desde la primera palabra que es, ella arranca con piramidal, o sea, imagínense arrancar una obra con la palabra piramidal, o sea, ya desde ahí sabes que estás en problemas, baby, ¿no? Es una obra difícil, monumental, y más para un lector contemporáneo que necesitamos pie de página constantemente, pero de veras, leer una obra así nos sacude y nos dice, nos contagia algo de humildad, y en especial para quien escribimos. O sea, sí te sientes muy escritora, pero échate a Sor Juana y vas a ver, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Y más que yo casi no, tengo que confesar, la poesía no es lo mío, la narrativa es lo mío, y acercarse a poesía para mí es complicado. Entonces, pues yo pondría ahí, leámosla, no solamente hay que mencionarla, hay que leerla. Y a ver qué sale de eso. Esa es mi moraleja del día de hoy de la zarigüeya. Es muy buena moraleja. Sí. ¿Querían moralejas? Ándele, póngase a leer a Sor Juana. Es una gran moraleja, estoy de acuerdo. No, pues muchas gracias, Erika, por pasar este rato con nosotros y platicar de literatura, que casi ni nos gusta. Oh, pues ustedes, muchachas, y qué buen chisme echamos. Sí me faltó como lo presencial, como les digo, pero también esta forma es una manera de acercarnos y a ver quién nos escucha. Es como un libro esto, ¿no? O sea, lo sacas al mundo y a ver quién te va a escuchar leer, o sea, no sabemos. Sí, de hecho, muchas veces decimos que cuando nos dejan mensajes en redes y cuando nos donan un café o algo así, es como darte cuenta de que pues no estás aventando esto al vacío del internet, ¿no? O sea, sí hay alguien del otro lado. Pues ojalá, y al futuro. Ay, qué miedo también eso que nos den el futuro. Pues qué chido, morra, sí, gracias por su espacio. Repito, mi primer podcast, entonces no sé cómo lo hice. Ahorita me mandan su evaluación por escrito. Recuerden que soy Capricornio, entonces necesito cerrar, o sea, no puedo quedarme así nomás. Ahorita me lo mandan por escrito, por favor. ¿Cierto? Así de, no sé si funcionemos así porque aquí hay un acuario y Mercedes Libra. Oh, no, Sí. no estamos muy mal, no, muy mal. Pero qué gusto y que abran este espacio para las escritoras y que pues tuve al menos yo la oportunidad de hablar de lo que quise hasta de mocos, de que imagínense, hay total, absolutamente libertad aquí. Estoy muy feliz por eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Erika por acompañarnos. O sea, la verdad es que esta plática nos dejó con el ánimo muy arriba. Apoyo moral, apapacho entre morras, cosas así, ¿no? Sí, y pues ya, si se quedaron con ganas de tamales, nosotras también. De hecho,
No olviden que pueden seguir a Erika en redes sociales, se las vamos a compartir en las descripciones. Y pueden visitar nuestra página oficial, femnormal.com, en donde igual va a estar toda la información de esta serie Feel. Y también pueden invitarnos un café. Como saben, siempre estamos muy agradecidos cuando alguno de ustedes se manifiesta y nos recuerda que no estamos aventando todo al vacío del internet, como nos gusta decir por acá. Sí, déjenos comentarios, sugerencias, temas para la próxima temporada si quieren que hablemos de algo, porque eventualmente va a haber próxima temporada. Así es, y ya saben, cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Bye. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merte Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.